Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a dar un cierre con toda esta parte que hemos nosotros estudiado durante algunos videos acerca de los yo soy que declaró Jesús cuando estaba en esta tierra. Esta parte donde observamos en algunas características que expresó Jesús que había una parte base en el Antiguo Testamento y que se vinieron a cumplir con su presencia aquí en esta tierra. Y yo espero que cada uno de nosotros, que nuestro corazón realmente haya conocido un poco más acerca de Cristo. Recuerda que Él, al ser Dios, es grande, es altísimo, y que toda una vida del ser humano, así pudiéramos durar 100, 200 años, sería insuficiente para llegar a conocer a nuestro Dios. Pero yo espero que en tu corazón y en el mío haya gratitud, porque el Señor día a día nos revela su persona a través de su palabra, y creo que puede venir a confirmar esta parte en nosotros, lo que menciona de igual manera su palabra acerca de ella misma, que es viva y que es eficaz, que es inspirada por Dios. Así que sin duda, no sé cuántas veces tú has podido leer todos estos pasajes. Yo más de una ocasión sí los había leído, pero algo nuevo descubrimos y es algo precioso. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de este último yo soy que está registrado en la palabra por labios de nuestro Señor Jesús. Y seguramente por el título de este video ya sabes de qué vamos a estar hablando, y es que Jesús expresó: yo soy la vid verdadera. En esta ocasión sí tenemos un pasaje base que se encuentra en el Antiguo Testamento, así que vamos a estarlo leyendo y posteriormente vamos a pasar al pasaje donde se cumple en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así que te voy a pedir que me acompañes. Ambos pasajes los vamos a estar revisando en la Nueva Traducción Viviente, así que te voy a pedir que me acompañes a buscar el primer pasaje del Antiguo Testamento, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo número 5, y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 7. Te inicio a leer y dice así la palabra del Señor. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré. Se me perdió. Lo que haré con mi viña: echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoten. La convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ellas. La nación de Israel, él es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Y no sé tú, pero yo al leer este pasaje, que creo que es algo conocido, viene a mi mente cómo es que si aquí específicamente menciona que la vid es el pueblo, o que el huerto es el pueblo de Israel, cómo es que entonces viene a cumplirse en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo, y que Él puede declarar: yo soy la vid verdadera. Pero esta pregunta la vamos a estar analizando al final del video, así que en lo mientras vamos a pasarnos a este pasaje del Nuevo Testamento que se encuentra dentro del Evangelio de Juan, capítulo número 15, y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 8. Así que te inicio a leer y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran
y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces ya conoces más o menos de esa dinámica, te voy a estar explicando, o más bien compartiendo, porque no soy experta, lo que puede estar investigando acerca de todo este pasaje que declara Jesús: yo soy la vid verdadera. Entonces vamos a irnos al principio, cuando Jesús inicia con esta frase, yo soy la vid, nos habla de que Cristo se llama a sí mismo vid, porque así como la vid imparte a sus sarmientos savia y productividad, asimismo Cristo infunde en sus seguidores su propia fuerza y su vida divina. Recuerda que Cristo literalmente es la fuente de absolutamente todo lo que nosotros como creyentes necesitamos. Él es la fuente de vida, y más allá que una fuente, Él es la vida misma. Él es el pan de vida. Si te das cuenta, yo creo que todo esto se reduce en quién es Él. Recuerda que a lo largo de todos estos videos hemos estado aclarando, el Señor lo ha estado haciendo a través de su Espíritu Santo, al decirnos que no es algo que Él tenga, que Él posea, es que así es Él. Él es la vid, Él es el que imparte su fuerza, Él es el que imparte su vida, y nosotros obviamente al estar completamente ligados a aquel que es la vida, entonces tenemos fuerza, entonces tenemos vida. Creo que por eso es que el salmista llega a declarar que Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas, porque para el ser humano esto es imposible, es para nada lógico, pero en el reino de Dios así funciona. Tú y yo carecemos de fuerzas, pero como estamos pegados, conectados a la vid, somos fortalecidos porque Él es fuerte, mientras que nosotros somos débiles. Es algo maravilloso como el Señor Jesús nos anuncia: yo soy la vid. Y vamos a seguir avanzando, porque después de esta frase dice la vid verdadera. Entonces esta palabra nos deja saber que es lo opuesto a algo imperfecto, a algo defectuoso, a algo frágil o a algo incierto. Nos habla también que es alimento del alma para vida eterna. Entonces, Cristo como vid no es frágil, no es defectuoso, no es imperfecto, al contrario. Por eso es que la vid es fuerte, y entonces de Él nosotros tenemos fuerza. Por eso es que no es frágil, no es defectuoso, no es imperfecto. Entonces nosotros, al sí ser defectuosos, al ser sí imperfectos, cada vez que tú y yo permanecemos conectados a la fuente que es Cristo, por supuesto que su imagen se va acomodando, se va transformando en nosotros. Por eso es que nuestro carácter tiene que ser moldeado, para que entonces la imagen que tengamos nosotros no sea de un ser humano común y corriente imperfecto, sino que sea la imagen de Cristo. Es algo maravilloso, porque esta es la vid verdadera. Y recuerda que cada vez que en la palabra del Señor nos anuncie, por ejemplo, la palabra verdadero o genuino, es porque sin duda creo que hay algo falso, hay algo con lo cual nosotros podríamos compararlo, pero Cristo nos deja saber la seguridad que Él es la vid verdadera, aquel que realmente da vida, aquel que realmente imparte fuerza, y no solo que da la apariencia de cómo lo hace este mundo. Él es la vid verdadera. Seguimos adelante, y en el versículo número 2, cuando declara que dice, Él, hablando del Padre, corta de mí toda rama que no produce fruto. Esta palabra fruto nos habla de todo aquello que es practicado en una verdadera asociación con Cristo. Si recuerdas, esta fue una de la misma parte que aclaramos nosotros cuando estuvimos hablando del fruto del Espíritu Santo, y es exactamente la misma palabra. Aquello que es practicado en una verdadera asociación con Cristo, es decir, a medida que el creyente, o sea, el sarmiento, o sea, la rama, vive en unión con Cristo, que es la vid. Entonces, si tú y yo queremos dar frutos, ¿recuerdas lo que acabamos de leer, por ejemplo, en el pasaje del Antiguo Testamento? La palabra del Señor nos declara que Dios buscaba uvas dulces, pero el pueblo de Israel dio fruto efectivamente, pero eran uvas amargas. No es la clase de fruto que tú y yo queramos dar, que a mí se me antoje dar. Es el fruto que el Señor está esperando. Y no es que las uvas amargas sean malas, no es que no sirvan para nada, tienen su función, pero no es lo que el Señor está esperando. Por lo tanto, mientras tú y yo nos mantengamos en una verdadera asociación con Cristo, en una verdadera alianza, donde Él y yo, tú y Él sean uno, de esa manera entonces tu vida y la mía va a estar produciendo fruto que, como vimos más adelante en la lectura, le da gloria al Padre. Te sigo leyendo, y más adelante, cuando dice que es también el Padre el que poda, esta palabra nos habla de limpiar mediante una purga que elimina los elementos indeseables.
Por lo tanto, podado o también purgado nos habla de habiendo eliminado aquello que es infructuoso. Nos habla también de purificar al hacer sin mezcla, sin contaminación. También nos habla de limpiar adecuadamente, limpiar de inmundicia o de cualquier tipo de impureza. Nos habla, por ejemplo, de árboles y de vides, desde los sarmientos inútiles hasta la poda, metafóricamente, de la culpa expiar. Y es algo muy precioso porque la palabra de Dios es vasta, es suficiente para también hacernos saber nuestra condición. Y eso es que nosotros somos imperfectos, que tenemos muchísimas imperfecciones en nosotros, que eso al presentarnos delante de Cristo no es posible que tú y yo podamos permanecer en esa misma condición. Tú y yo por nosotros mismos no somos capaces de agradar el corazón de Dios, pero cuando el Padre viene a tu vida, viene a la mía y como buen labrador viene a podarnos, viene a quitar todo ese tipo de imperfecciones, entonces tenemos la seguridad de que nuestra vida al final de todo este proceso que puede ser doloroso, sin duda va a ser una vida perfecta, una vida santificada por su obra y para su gloria. Entonces es algo maravilloso porque si te das cuenta, hasta aquí no hay algo que a ti y a mí se nos pida hacer de manera extraordinaria. No es que se nos pida vete al monte, vete al otro lugar, da esta cantidad. No, lo único que se pide de ti y de mí es que vivamos en una correcta comunión con Cristo, en una correcta asociación. Es todo. No se te pide mucho, no se me pide mucho, se pide lo que es justo. Vamos a seguir avanzando y cuando nos habla en el versículo 4, perdón, en el 5, cuando nos dice que vamos a producir mucho fruto porque separados de mí, esta palabra separados nos habla de un espacio abierto o separado. Propiamente, aparte de, o separado o sin. Figuradamente nos habla de desconectado, lo que hace que algo sea inválido. Lo que hace que algo sea inválido o válido. Si estás desconectado, eres inválido, eres inútil, eres infructuoso, como lo veíamos en la parte anterior. Pero si estás conectado, entonces te vuelves completamente valioso y válido. También nos habla de sin conexión y sin comunión con uno, que en este caso es Cristo. Y es algo muy maravilloso porque este es el secreto de la vida cristiana, mantenernos ligados a Cristo, mantenernos en una verdadera asociación con Él. No que de apariencia, sino que mi corazón todos los días sea persuadido por su voluntad y que eso sea lo que yo lleve a cabo. Más adelante, cuando declara que separados de mí, de Cristo, no pueden nada hacer, cuando menciona aquí no pueden, nos habla de demostrar habilidad, demostrar poder, ser capaz, ser capacitado por Dios, ser impulsado. Entonces, realmente tú y yo no podemos demostrar algún poder, demostrar alguna capacidad, porque todo lo bueno que tiene el ser humano proviene de Él. Entonces, si tú y yo decidimos voluntariamente desconectarnos de la fuente que es Cristo, automáticamente somos incapaces. Automáticamente nos volvemos infructuosos porque recuerda que la fuente de todo es Él. Nada obtengo por mí misma, ni por mis esfuerzos, ni por mi buena carita, por nada. Todo lo que tengo proviene de Él. Si yo me desconecto, viene mi fracaso completamente. Más adelante, cuando dice que no pueden hacer nada, esta palabra de nada nos habla de propiamente ninguno, nadie, nada. De ninguna manera tú y yo vamos a poder ser capaces de producir algo. Nada. Nos volveremos inútiles en el conocimiento de quién es Él, en la obra de Cristo, y volvemos al estado donde Él nos encontró, inútiles, siendo esclavos del pecado, porque recuerda que si no estamos conectados a Cristo, estamos conectados a alguien más. Te sigo leyendo ya para terminar con este video. En el versículo 6, cuando dice que todo aquel que no permanece en Cristo es desechado como rama inútil, recuerda que esto es lo que nos define cuando nos desconectamos, y se seca, esta palabra nos habla de secarse, estar seco, marchitarse y ser consumido, como cuando una flor se seca y si tú le prendes fuego rápidamente se consume, no queda nada de ella, solo el recuerdo. Así es, tú y yo no somos memorables en la presencia del Señor cuando vivimos solamente de manera media, de manera mediocre, de manera donde me conecto, el otro no, como si no pasara nada, como si no afectara mi eternidad. Pero si tú y yo queremos realmente dejar huella en el corazón del Padre, ya sabes cuál es el secreto, permanecer conectados a Cristo, que a la vez es estar conectados con el Padre porque son uno solo. Te sigo leyendo en el versículo 8 cuando declara que demostramos que somos verdaderamente sus discípulos. Esta parte de discípulos nos habla de ser un alumno, ser un discípulo, un seguidor de Cristo que aprende las doctrinas de las Escrituras y el estilo de vida
que éstas exigen. Alguien que ha sido discipulado con base en una correcta instrucción de la Biblia, junto con las aplicaciones necesarias para la vida. No es suficiente con que tú y yo leamos por leer la palabra. Es necesario que tu vida, que la mía, sea instruido en una correcta interpretación de la palabra, en una correcta doctrina. Y eso, más allá de una iglesia, esa nos la da el Espíritu de Dios. Entonces es algo maravilloso porque Él nos capacita, Él nos enseña, Él afirma todo conocimiento en nosotros, y yo espero que tú y yo podamos conocer al Espíritu de Dios como el Maestro por excelencia, que dejemos que nuestra mente sea renovada por Él y que sea Él quien nos revele las verdades de su palabra. Te sigo leyendo en la última palabra donde declara Jesús. Eso le da mucha gloria al Padre. Esta parte de gloria nos habla de yo glorifico, yo honro, yo otorgo gloria. A ser renombrado, a ser ilustre, a hacer que la dignidad y el valor de alguna persona o cosa se manifiesten y reconozcan. Entonces tú y yo hacemos que la gloria, que la dignidad del Padre sea reconocida. Dice aquí que se manifiesta. Entonces tú y yo somos cartas que hablan. Tu vida y la mía hablan acerca de Cristo. Tu vida y la mía, al demostrar un fruto, es lo que anuncia si verdaderamente somos seguidores de Cristo. Pero todo esto se logra por lo que Jesucristo expresó: yo soy la vid, de mí se desprende todo. Y es una realidad. Tú y yo, despegados de Él, nada podremos hacer. Pero para terminar este video vamos a revisar esta pregunta que yo te hacía al finalizar el pasaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué se menciona que es el pueblo de Israel? Se cubre o se cumple en Cristo. Te voy a leer esta frase que encontré porque creo que precisamente viene aquí la respuesta. Él, hablando de Jesucristo, cumple el destino de Israel, porque Israel nunca pudo. Israel nunca pudo ser esta vid que diera buenos frutos, nunca pudo hacerlo. Y es aquel, Jesucristo, en quien el pueblo de Dios encuentra una vida verdadera, floreciente y fructífera. Él es el verdadero y mejor Israel, triunfando donde ellos fallaron, trayendo vida y frutos florecientes donde se secaron y no ofrecieron nada en la vida. Es así, el pueblo de Israel no quiso ser moldeado por el Señor para impactar a los demás, pero Cristo fue perfecto. Cristo, al ser Dios, es Él quien nos imparte toda la vida. Así que yo espero que el día de hoy constantemente tú y yo estemos recibiendo directamente de Él, de su corazón, la vida que nosotros necesitamos, y que estemos constantemente siendo llenos de Él para dar fruto en abundancia, para que eso le pueda dar gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también al que es también nuestro Padre. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que también aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos lleva a glorificar el nombre del Señor, pero también a decirle: Señor, pódame, lávame, límpiame, porque aquí me dice que aquel que es quitado, aquel que es infructuoso, aquel que no se deja purificar, entonces de nada sirve. Pero Señor, yo quiero ser útil en ti, yo quiero dejar que tú me pulas, que tú me laves, que tú trabajes en mí. Y pues bueno, chicos, ahora sí, yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes, y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.